Hola chicos, espero que tengan un buen día. Vamos a ver rápidamente este tema, que son los errores en medicina. Bueno, aquí están los objetivos, que ustedes conozcan los principales errores que pueden presentarse en la atención médica y algunos de los métodos para prevenir errores en medicina. Para empezar, les tengo una pequeña viñeta que dice, vaya, ¿qué diablos, doctor? ¿Por qué me amputaron los dos brazos y piernas? Dice el doctor, disculpa, me confundí, pensé que eras el paciente con gangrena. Y el paciente y todo. Yo vine por una simple operación de apendicitis, ¿no? Vemos que los errores son mucho más frecuentes de lo que uno piensa. Bueno, para empezar, vamos a comenzar hablando de la definición de error, que, de acuerdo a la Real Academia Española, lo define como una acción desacertada o equivocada. También otra definición es una acción que se realiza de una forma equivocada. O sea, es algo que obviamente no queremos que suceda. Un error médico puede definirse como aquella afección que puede afectar la seguridad del paciente. Y bueno, aquí tenemos distintas definiciones a través de los años, donde si ustedes ven, en este caso, en el 2000 se consideraba que era una falla ocurrida de manera inadvertida o un evento no buscado en el servicio de salud que puede o no resultar en el daño del paciente. Un acto de omisión o comisión en la planeación o ejecución que puede contribuir a un resultado no intentado, una conducta clínica equivocada en la práctica médica como consecuencia de la decisión de aplicar un criterio, y actualmente se dice que son fallas en el razonamiento clínico, en la ejecución de una habilidad o durante la coordinación de la atención, así como defectos del sistema. Entonces, este ya es un enfoque más general y más global. Vamos a empezar pues a mencionar que de dónde surge la idea de un error médico. Esto surge gracias a la publicación del Instituto de Medicina de los Estados Unidos de América, que publicó este texto de El error es humano. Esta publicación fue un parteaguas que calificó el tema de la seguridad de los pacientes. Este informe se publicó alrededor de los años 2000, desde 1999 al 2000, y vean cómo a partir de ello prácticamente comenzaron a notarse las publicaciones de la seguridad del paciente y de los errores médicos. Vean cómo incrementaron el número de publicaciones a partir de este reporte. Vamos a comentar también algunas definiciones, como lo que son la conducta clínica equivocada y la diferencia entre la mala práctica. La conducta clínica equivocada es una decisión de aplicar un criterio incorrecto en la cual, pues digamos, que puede pasar desapercibida por un médico, puede no notarlo, y la mala práctica es un ejercicio inadecuado de la práctica médica y también de los principios. Y dentro de la mala práctica puede pues, depender del daño o no que se realice el paciente, desde la ausencia de daño, que no haya pasado nada, un daño temporal, un daño permanente o un daño fatal como la muerte. Si nosotros visitamos los datos de la CONAMED, que la CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, esta comisión es una institución pública mexicana que recibe prácticamente las quejas o los motivos de inconformidad de cada uno de los pacientes durante la atención médica. Esto pues lo hace de una manera que sea un moderador entre los pacientes y los médicos, obviamente, pues tratando de resolver este conflicto. Vean cómo tenemos en este caso, como muestra la gráfica, cómo de acuerdo al registro del 2021, o sea, del año pasado, el mayor porcentaje de las quejas hacia la CONAMED por parte de los pacientes fueron de diagnóstico, de un 36% de todas las quejas. Le siguen las del tratamiento médico y también las de relación médico-paciente. Si nosotros en este caso vemos entre el sector público y privado, pues tenemos que las del sector público son
de mayor cantidad de número de quejas. Y si nosotros nos vamos ahora por especialidades, pues tenemos que la principal especialidad, pues son, en este caso, cirugía general, pero prácticamente toda aquella que lleve procedimientos quirúrgicos, como también odontología, también ortopedia y en escenarios, digamos, donde hay un poco más de incertidumbre, por lo tanto más probabilidad de cometer errores, como lo es en las urgencias médicas, ¿no? Vean también que si nosotros tenemos eh, o desglosamos, mejor dicho, los motivos por la causa mejormente detallada, pues los principales motivos de inconformidad son prácticamente de diagnóstico, un diferimiento del diagnóstico, también la falta de información y consentimiento. Este caso es muy importante que nosotros entablemos una muy buena relación médico-paciente y que siempre mantengamos informados totalmente a los pacientes. Y también, pues prácticamente la relación médico-paciente, ¿no? Que ellos perciben que ahí hay que hay un maltrato, ¿no? O por eso comentan una queja. Para poder definir algunas malas prácticas, vamos a ver en este caso la impericia, que es una falta de conocimientos o habilidades técnicas básicas e indispensables para ejercer la profesión. En este caso, la impericia, un ejemplo, puede ser un estudiante de medicina que pues probablemente todavía no tiene los conocimientos o las bases, los fundamentos para poder llevar a cabo una atención médica, perdón, de manera adecuada. Esa es la impericia, algo que todavía no conoce, ¿vale? La incompetencia es una falta de la capacidad de realizar un acto. En este caso, supongamos que se está en una cirugía y el cirujano deja a la interna participar en la cirugía, ¿no? Y que ella la realice. Obviamente, en este caso la interna, pues todavía no está capacitada, mucho menos, pues tiene la especialidad para llevar a cabo esta práctica. Por eso se dice que es incompetente. Entonces, sin pericia, aún le faltan conocimientos, por lo tanto no puede hacerlo, y la incompetencia, eh, en este caso, pues tal vez ya tiene algunos conocimientos, o mejor dicho, los conocimientos sólidos ya los tiene, pero pues no es competente para realizar este procedimiento. Y también tenemos a la imprudencia, que en este caso es eh, adentrarnos, digamos, de manera rápida en algún diagnóstico, en algún procedimiento, sin haber tomado las precauciones. Normalmente esto se da porque se toman decisiones apresuradas, como en este caso puede ser un ejemplo de alguien que llega en urgencias y un médico le pone un medicamento no intravenoso, le puede poner una solución y supongamos que viene sobrecargado de volumen y pues hasta le hace edema, ¿no? Agudo pulmonar. Y esto por no haber pensado en los riesgos que pueden pues pasar y pues en este caso pues no se tomaron las debidas precauciones. Vamos a ver también el término de negligencia, que en este caso es la falta de diligencia en el cumplimiento de los principios elementales de la profesión, de autonomía, beneficencia, no maleficencia. En este caso puede ser por omisión o por comisión. O sea, omisión, algo que omitimos, como valga la redundancia, pasar por alto una acción médica que en este caso necesitaba el paciente, o por comisión, que es un acto que se hace, que tal vez era diferente a que el paciente tenía. Entonces, omisión es no hacerlo, comisión es realizar. Y ven, aquí les pongo una, eh, una viñeta que pues se ha presentado en algunos casos clínicos en la vida real, donde tenemos a este que dice, no me acuerdo de qué pie había que quitarle, ¿no? Y pues dicen, de Tino Marín de Doping Hueco, Caramacarate. Ha llegado a pasar que a veces les extirpan el ojo que no era, el pie que no era, y pues obviamente esto sería un motivo de negligencia, ¿vale? Podemos clasificar el tipo de daño o el error por sus consecuencias dependiendo del daño que cause. En este esquema lo tenemos desde aquellas acciones o aquellas consecuencias que resultan desde un daño fatal hasta un menor daño.
De acuerdo a esta clasificación, pues tenemos las siguientes definiciones, como el evento centinela, que en este caso es un daño severo o pues fatal para la vida, ¿no? Para la salud o para la vida del paciente. Esto puede derivarse pues prácticamente en la muerte del paciente, ¿no? También tenemos el evento adverso, que en este caso es la consecuencia o está dado a consecuencia del proceso de atención del paciente. Eh, Aquí pueden ser múltiples causas, desde pues, reacciones adversas a fármacos, algunas, por ejemplo, alguna reacción a algún contraste en algún estudio, por ejemplo, pues los contrastes intravenosos que pueden ser nefrópatas. Tenemos también la definición de cuasi falla, en la cual pues prácticamente se iba a cometer un error, pero se advirtió y se corrigió a tiempo y pues dado esto ya no hubo algún daño para el paciente y aquellas situaciones donde vamos a tener riesgo latente. En este caso no hay daño, pero sí hay un riesgo de que pueda causarse un daño. También podemos clasificarlos por su origen, que en este caso es la clasificación de grave, donde podemos dividirlos en aquellos que son cognitivos, del sistema o sin falta. Los cognitivos, que son la principal eh, causa de errores médicos, son fallas sistemáticas o principalmente de razonamiento clínico, como es el 75, hasta el 75% de los errores médicos. Y en estos prácticamente pues se deben, pues tal vez por una deficiencia de información, ya que no se recolectó adecuadamente la historia clínica, una interpretación inadecuada de los datos, ya sea de la historia, también de los exámenes, por errores de juicio, principalmente sesgos heurísticos, como comentábamos que la principal causa de quejas era de diagnóstico, de errores son de diagnóstico, y esto principalmente se da por la heurística de cierre prematuro, de que nos casamos con ese diagnóstico, ¿no? Y no damos la oportunidad de ver otros diagnósticos diferenciales. Puede ser que tengamos deficiencias de esos conocimientos o un inadecuado umbral diagnóstico terapéutico, que obviamente nos dará una toma de decisiones inapropiada. También en el caso tenemos eh, pues prácticamente el sesgo de confirmación, la tendencia a buscar evidencia que confirma un diagnóstico y evitar o ignorar la evidencia que lo desmiente. Entonces, casi siempre buscamos los datos que nos ayudan a confirmar ese diagnóstico, ¿no? Pero omitimos los que pues prácticamente nos hacen, digamos, desmentir este diagnóstico. Las fallas del sistema pues son prácticamente lo del sistema de salud, la falta de equipos, de entrenamiento del personal, también la deficiencia de recursos y la falta de comunicación entre los profesionales, ¿no? O el equipo de médicos con enfermería, camilleros, técnicos. Y aquellos errores sin falta son aquellos en los cuales pues no son ni del razonamiento ni del sistema. Y en este caso puede ser por que no se conoce la enfermedad. Por ejemplo, en el COVID-19, pues se cometieron muchos errores porque era una enfermedad nueva o también en aquellas enfermedades donde pues la presentación es atípica, a lo cual se le llama silente, que no tiene unos datos clínicos, pues digamos, característicos que nos ayuden a determinar las enfermedades, aquellos datos que son inconsistentes, que el paciente no colabora o, bueno, como decía, en las nuevas enfermedades. También tenemos la clasificación acorde a las etapas de la atención del paciente, que aquí se puede dividir en diagnósticos, de tratamiento, preventivos u otros. En este caso, como les comentaba, los diagnósticos son los de mayor frecuencia, donde aquí puede haber una falla para ordenar algunos estudios, uso de estudios que ya no están en uso o tratamientos, y falla para actuar de acuerdo a los resultados de estudios o de monitoreo. Entonces puede ser que nosotros pidamos, o bueno, que en este caso para cierta enfermedad, pues pidamos algunos estudios que ya no sirven o que no son de importancia clínica para el padecimiento y que también algunos estudios pues omitamos pedirlos, ¿no? Y que en este caso nos ayudarían muchísimo. Los de tratamiento, pues que administremos un tratamiento erróneo, que esté mal indicado para este paciente, ya sea en dosis o pues
de igual manera que no sea para la enfermedad a la cual está indicada, un retraso prevenible en el tratamiento y un cuidado inapropiado. Aquellos errores preventivos son también aquellos donde el monitoreo es inadecuado o hay una falla en el seguimiento de algún tratamiento que esté llevando a cabo el paciente. Y aquí los divide entre otros como la falla de comunicación, que también se considera que es una causa importante de errores médicos. Esto aunado pues a que hay una falta de comunicación en un equipo multidisciplinario y por lo tanto nos puede llevar a cometer errores. Bueno, de aquí recuerden nada más que los diagnósticos son los más importantes. Luego tenemos el marco jurídico de la atención en salud, que en este caso pues engloban prácticamente toda la ley que protege tanto a los pacientes como a nosotros como médicos. Obviamente está fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos, en las leyes federales, en las leyes de profesiones y en el Código Civil y Penal. Vean cómo prácticamente aquí se abarcan las principales, o el principal marco jurídico, donde se encuentran las leyes generales de salud, leyes reglamentarias, reglamentos de atención y las normas oficiales mexicanas, que esto es muy importante, que se deben de seguir al pie de la letra para que nosotros podamos ampararnos. Y no estamos expensos a cometer un error, por lo tanto, pues siempre hay que conocer estas normativas para que nosotros, en el caso de que lleguemos a cometer un error, podamos ampararnos mediante estas normas. Eh, Esto es, como les comentaba, importante, ya que si ustedes siguieron al pie de la letra alguna de estas normas o alguna de estas leyes, pues prácticamente estarían ustedes amparados. Eh, Cuando se comete algún tipo de error, puede caer en algo que conocemos como la responsabilidad profesional. Esto obviamente depende si el daño que se le causa al paciente es consecuencia directa de una acción que se llevó a cabo de manera incorrecta o si no se cumplió una obligación que tenía que hacer en este caso el médico. Entonces, a la responsabilidad profesional la definimos como la obligación de reparar y satisfacer, pues en este caso, reparar y satisfacer por sí o por otro las consecuencias de un acto médico. Entonces, pues prácticamente es reparar el daño de una culpa u otra causa o de otra causa legal. Nosotros vamos a hablar de que eh, pues prácticamente incurrimos en una responsabilidad profesional cuando cumplamos algunos de estos puntos, como que las obligaciones de realizar una conducta diferente a las que se realizaron, que omitamos una conducta a la cual estábamos obligados a realizar, una falta de acreditación de conocimientos y habilidades, una falta en la precaución de los escenarios y una falta de previsión de los resultados que pueden llegar a verse. Y dentro de la responsabilidad profesional, pues vamos a tener a la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, la cual la responsabilidad civil pues prácticamente nos va a hacer reparar los daños y resarcir los perjuicios que se hayan ocasionado, esto ya sea por acto propio o daños o terceros, perdón, que estaban a tu cargo. Esto es importante porque probablemente si dentro de un equipo hay personas que todavía no están tituladas, por ejemplo, los estudiantes o los internos, que en este caso pues todavía no tienen título, aquí el que pagaría la responsabilidad civil si se llegase a cometer un error, pues sería el encargado, que en este caso sería pues el médico de base a cargo de estos estudiantes. Y en el caso de la responsabilidad penal, pues en este caso el Estado y los interesados muestran interés de sostener una armonía jurídica. Se van un poco más hacia pues ver el Código Penal. Y esto se da principalmente cuando pues prácticamente ya se comentó que hay un error y que eh, pues se causó un daño y que puede presentarse alguna de estas definiciones que son un dolo o una acción dolosa o culposa. La dolosa, en este caso, se sabe que se va a cometer un delito y en la culposa, pues como tal, no hay intención de hacerlo. Esto puede costarnos, pues, desde que nos quiten la cédula, desde que ya no podamos ejercer,
desde que nos multen o hasta ir a prisión. Entonces hay que tener en cuenta todas estas leyes. ¿Cómo podemos hacerle para prevenir errores? Pues la CONAMED, después de que pues analiza todos estos errores o estas quejas que se pueden cometer, publica estos lineamientos generales para la seguridad del paciente, que pues prácticamente son acciones para cada uno de los miembros de los equipos médicos, ya sea médico, enfermera, para que podamos evitar los errores. Y una estrategia que ha servido últimamente es la estrategia CAP, donde tenemos pues la comunicación, que es sumamente importante, ya que pues siempre hay que tener una muy buena comunicación en el equipo, que es la piedra angular de la prevención. Si hay una deficiencia, pues prácticamente puede existir pues un evento adverso, pues puede llevar a cometerse errores. Por ejemplo, si nosotros no indicamos o no le decimos a la enfermera que le pase tal medicamento que tal vez necesita de urgencia, pues obviamente se está cometiendo un error. En la anticipación hay que evaluar las características del paciente y las condiciones para predecir en este caso los desenlaces posibles que se pueden llegar a suscitar. Esto es un ejemplo de un árbol de decisiones, ¿no? Donde vemos todos los principales desenlaces. Y por último, la preparación, donde hay que estar constantemente pues, actualizados, capacitados, y pues también se pueden dar difusión a lineamientos y las guías de práctica clínica que estén más actualizados para pues siempre estar preparados, ¿no? Como su nombre lo dice, como en este caso en los cursos de actualización, como el ACLS, el BLS. Y finalmente tenemos algunas recomendaciones para prevenir errores médicos y pues obviamente mejorar la calidad y la seguridad del paciente. Entonces aquí tenemos 10 recomendaciones que pues nos dice que hay que mantener un alto nivel de competencia profesional, hay que estar prácticamente actualizados, hay que tener pues en regla todos nuestros papeles que así nos piden por norma, como son el título, la cédula, la certificación. Obviamente tenemos que estar cumpliendo con esto para poder pues ejercer, ¿no? Hay que tener una atención médica integral, oportuna y competente que se asegure y mucho más respetuosa para que tengamos una adecuada relación médico-paciente. Hay que tener conocimientos, obviamente, para la solución de problemas y hay que reconocer nuestros límites. Ujú. Entonces hay que saber hasta dónde podemos actuar y hasta dónde ya no debemos y dónde debemos referir prácticamente al paciente. Hay que tomar decisiones basadas en evidencia, que estén fundamentadas en ciencia. Hay que tener siempre medidas de seguridad para evitar riesgos en los pacientes y basarnos en nuestras guías de práctica clínica, que, como su nombre lo dice, son guías. Y pues obviamente también hay que basarnos en este caso en las normas oficiales. Como ya veíamos, un expediente clínico completo que esté adecuado con la normativa de la norma del expediente clínico. Y por último, también justificar aquellas decisiones en el expediente. Vamos a tener estos 10 mandamientos que pues están en su literatura, donde prácticamente tenemos, pues en este caso, no confiar en nuestra memoria, ya que pues hay cosas que se nos pueden olvidar del paciente, por ejemplo, que pues le aplicamos penicilina y olvidamos que era alérgico a la penicilina, ¿no? Y mantener la disponibilidad de la información con tecnología móvil moderna. Esto puede ser muy, muy importante. Tenemos la biblioteca médica digital que podemos ocupar pues cuando estemos en el hospital. Sí, no hay que casarnos con el caso o no hay que tener un cierre prematuro, hay que considerar otras posibilidades. También hay que conocer la probabilidad bayesiana, la epidemiología de las enfermedades, para saber qué tan acertados estaríamos con nuestro diagnóstico y el uso de nuestras pruebas diagnósticas. Pues esto es igual de la misma mano de la epidemiología, los trastornos más comunes y más graves, de acuerdo con las características que tenga nuestro paciente. Y también, pues hay que siempre tener presente si nosotros somos las personas adecuadas para la toma de decisión final o pues necesitamos a alguien que conozca un poco más del tema, como en este caso un especialista, ¿no? Obviamente siempre tomando en cuenta al paciente, qué es lo que este paciente quiere.
siempre hay que tomarnos tiempo, porque vemos que la mayoría de los errores se cometen por una decisión inadecuada, por tener mucha presión, ¿no? O estar contra el tiempo. Pues prácticamente estos son de los principales mandamientos, también que podamos pues rendir cuentas y seguimiento de las decisiones que tomamos y el uso de sistemas informáticos que nos ayudan prácticamente a registrar y analizar los problemas, ¿no? Pues bueno, ya para terminar, tenemos lo que conocemos como salud digital o el apoyo de la tecnología para prevenir errores médicos. En este caso, pues actualmente tenemos pues mucha tecnología como sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, búsqueda de información, y también tenemos, bueno, en los cirujanos tienen al robot Da Vinci, que pues ayuda a disminuir los errores, simuladores para estar en constante capacitación, que pues actualmente ya son pues prácticamente de realidad aumentada, y algunas simulaciones clínicas, ¿no? Con pacientes de simuladores, que pues prácticamente con la práctica nos ayudan a reducir estos errores. Bueno, recuerden que pues prácticamente errar o cometer un error pues es de humanos, todos somos humanos, podemos equivocarnos. Y tapar o encubrir un error pues prácticamente en medicina y en todos los lugares es imperdonable. Y por último que no aprender de los errores pues también eh, pues prácticamente no hay excusas, es imperdonable que no aprendas y que vuelvas a cometerlo. De ese error. Y pues bueno, más referencias. Si tienen dudas, nos mandan mensajito o lo escriben en el aula virtual, ¿vale? Que tengan buen fin y mucho éxito en su examen departamental.